Muy buenas tardes, un gusto saludar a todos los miembros de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación que el día de hoy nos acompañan y siguen estos webinars, espacios de diálogo, discusión, reflexión y encuentro entre los miembros de la asociación. Hoy vamos a tener un tema por demás interesante, dando continuidad a este trabajo que hemos hecho de exploración sobre los observatorios en medios de nuestro país, guiados por investigadores de la comunicación, y hoy vamos a tener la posibilidad de platicar con la doctora Patricia Andrade del CID, quien nos va a hablar sobre estos monitoreos longitudinales sobre temas ambientales y desastres naturales, muy en coyuntura con lo que estamos viviendo y padeciendo. Pati, qué gusto saludarte. Gracias. No, al contrario, un honor tener a la doctora Patricia Andrade con nosotros y también pues que hoy nos acompañe la doctora Janet García González, quien es nuestra secretaria de investigación, pero quien va a estar fungiendo como moderadora de este webinar. A ella le agradecemos muchísimo. Janet, muchísimas gracias como siempre por estar aquí con nosotros. Me voy a permitir presentarla para quienes todavía no conozcan a la doctora Janet García González. Ella es graduada en 2 licenciaturas en Ciencias de la Comunicación y Educación y especialista en temas de salud pública, maestra y doctora en comunicación. Su formación básica y de posgrado le ha permitido introducirse en la salud pública y crear equipos multidisciplinarios para el estudio de problemáticas desde la prevención en salud, los problemas socioculturales y políticas públicas. Se ha especializado también en investigación en comunicación, educación y marketing social en salud y e-salud, formando grupos de trabajo como asesora y coordinadora nacional e internacional desde la parte académica de investigación institucional con instituciones como el California Mexico Health Initiative en Estados Unidos y universidades digitales nacionales francesas a través del tema Las TICs en salud. Cuenta con 25 años de experiencia en investigación y docencia, diseñando y evaluando programas académicos de grado y de posgrado, y administración también en instituciones del ramo, como en el caso de México ha estado como coordinadora de investigación en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en la UAP, coordinadora académica del área de salud en la Universidad Veracruzana, investigadora docente de diversas universidades públicas y privadas del país y del extranjero, tales como the University of California en Los Ángeles, en la Universidad Complutense de Madrid en España y del Ministerio de Educación Superior de Francia. Es investigadora de Ciencias Médicas del Centro de Investigación en Sistemas de Salud y coordinadora académica de la especialidad de promoción de la salud del Instituto Nacional de Salud Pública en México. Ha publicado diversos libros y artículos científicos en revistas arbitradas en países europeos e hispanoamericanos. Ella también se ha desempeñado pues en estas líneas de comunicación y salud, y yo le agradezco muchísimo a la doctora Janet García González por la moderación que tendrá el día de hoy. Janet, le cedo el micrófono para que puedas llevar pues la moderación de este espacio. Muchas gracias, Jorge. Y bueno, para mí es un placer enorme por varias cosas. Primero, porque vamos a visitar a la doctora Patricia Andrade del CID, veracruzana. Somos paisanas, Pati, qué gusto. Y sobre todo mi alma mater de la Universidad Veracruzana, que tanto adoro y añoro. Voy a leer un poco de su extenso currículum de la doctora Patricia Andrade del CID. Ella es veracruzana, doctora en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y es licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Ha sido productora, guionista en medios públicos de los estados de Veracruz, Yucatán y Oaxaca y gestora cultural en Veracruz. Coordinó la licenciatura en Comunicación de la Universidad Anáhuac de Jalapa de 1999 al 2007, en donde elabora y emite programas de maestría de comunicación corporativa y mercadeo. Actualmente es profesora e investigadora de tiempo completo en el Centro de Estudios de Opinión y Análisis de la Universidad Veracruzana, en donde coordina los estudios de proyectos cualitativos. En esa área ha realizado estudios que emplean metodología cualitativa, como grupos de discusión, entrevistas cognitivas, etnografías de nuevos medios, utilizando software y paquetes informáticos para analizar los discursos. Ha participado en proyectos de construcción ciudadana como Voto Informado 2016 y Voto Informado 2018, así como el Manual para la Incorporación y Perspectiva de Género dentro de las organizaciones de medios de comunicación social. En el 2012, fundó el Observatorio Veracruzano de Medios para analizar el comportamiento de los medios en sus distintos formatos, sobre temas y asuntos públicos.
En el observatorio participan estudiantes de licenciatura y posgrado de distintas carreras de la Universidad Veracruzana. Los estudios que realiza se publican en el blog www.mx/blogs/obvio para cumplir con la socialización de conocimiento. Participa en el Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Es profesora con perfil deseable desde el 2009 y forma parte del cuerpo académico Metodología y Aplicaciones de las Técnicas y Modelos Estadísticos. Como investigadora y divulgadora del conocimiento, es autora de libros, capítulos de libro y artículos publicados con temas de comunicación política, opinión pública, teoría de sistemas y análisis de contenido aplicado a medios tradicionales y nuevos medios. Qué barbaridad, Pati, qué gusto tenerte. Y de verdad, has ido por todo el mundo. Qué maravilla. Y iniciamos contigo, por favor. Las preguntas serían al final y estaríamos participando entre todos. Adelante, Pati. Muchas gracias a Jorge y a ti, Janet, de verdad. Es muy cálido la forma en que me apapachan. Y a estos momentos de sana distancia, es bonito que nos reciban en AMIC, que tengamos estos espacios, que podamos ver a los colegas. En fin, es un sitio que desde el principio yo he sido su fan y ahora pues más todavía. Muchas gracias, Jorge, por invitarme, porque fíjate que efectivamente el trabajo que estamos desarrollando en el observatorio, pues digamos que pues tiene trayectorias diferentes, ¿no? No podemos pensar que lo que se hace en la Ciudad de México, sobre todo, es igual a lo que se hace en algunos estados de la República, por todo, ¿no? Pero sobre todo por las condiciones en las que trabajamos las universidades en el interior. Entonces, bueno, gracias a la invitación, pues sí, vamos a hablar del Observatorio Veracruzano de Medios y de lo que estamos haciendo, que para mí es bien importante que se sepa que nosotros trabajamos ya estos temas, como viene, ya apareció en la pantalla, ¿verdad? La presentación, Janet. Así es, ya está, ¿eh? Perfecto. Como venimos diciendo... Perfectamente, gracias. Ajá, tenemos, digamos, la posibilidad de trabajar estos temas en el observatorio, y ahora les voy a platicar cómo, con quién, y qué hemos logrado, y por qué lo estamos haciendo. El tema de hoy, bueno, se dedica al tema ambiental y a los desastres naturales. Nosotros primero pensamos en qué es un observatorio, porque pues siendo comunicólogos siempre hemos trabajado con análisis de contenido. Esa ha sido una de nuestras herramientas técnicas más asociadas pues a lo que es nuestra profesión. También trabajamos entrevistas y una serie de cosas, pero análisis de contenido de medios de comunicación, yo recuerdo haber llevado esa materia desde que estaba en la UAM Xochimilco. Entonces, digamos que teniendo esa herramienta, pensamos en qué podíamos hacer para trabajar con ella y poder en un momento dado pues tener unos datos que pudieran ser disponibles para la sociedad. Entonces, sin querer queriendo, en alrededor de 2010, 2011, empezaron a aparecer estos observatorios que no necesariamente eran de medios, pero que se constituían, como lo dice la diapositiva, en este tipo de asuntos, ¿no? Son espacios de recopilación e intercambio de información sobre temáticas diversas y deben de contar con evidencia, obviamente científica, para poder tomar decisiones que beneficien a la población, y sobre todo los observatorios, a diferencia de grupos de investigación, deben de tener esa información disponible a la sociedad, o sea, deben de aportarle a la sociedad la información que van generando, las metodologías, los resultados, para que sea extensiva toda esta labor. ¿Qué es lo que hace el Observatorio Veracruzano de Medios? Bueno, lo que nosotros intentamos es hacer estudios rigurosos y científicos sobre el papel de los medios en la sociedad, para generar una base sólida, sistemática y longitudinal de datos que nos permitan, podemos realizarlo con las metodologías cuantitativas y cualitativas, para la reflexión sobre el papel de los medios en temas que inciden en todas las políticas públicas que tienen que ver con los medios de comunicación y que obviamente tienen que ver con la información. ¿Por qué? Porque la información genera cultura política y cultura democrática, entendiendo como información todo lo que se difunde como tal en los medios de comunicación, no entretenimiento. ¿Cómo logramos nuestra vinculación? Pues la hemos logrado a través del CONEIC.
que surge justamente en 2012. La red de observatorios mediáticos se integra a CONEIC con la intención justamente de empezar a observar lo que pasaba en los medios de comunicación, y cada quien empezó a trabajar distintos temas en esta red de observatorios mediáticos. Nos unió el hecho de que venían las elecciones 2012 y que pues varios de nosotros ya veníamos trabajando temas políticos y análisis de contenido en distintos medios, en distintos soportes comunicativos. Entonces, esta fue nuestra primer, digamos, vinculación como observatorio. De hecho, el observatorio se crea a partir de este primer encuentro que tuvimos en la UAM Xochimilco a principios de, por noviembre de 2011 más o menos, y ya la UB nos permite ser un observatorio institucional. Casi que al año siguiente se crea la Coordinación Coordinación Universitaria de Observatorios de la Universidad Veracruzana, que integra a distintos observatorios, no necesariamente de medios, sino observatorios que tienen datos sobre sismos, sobre agua, sobre cuestiones de café, etc. Entonces empezamos a trabajar con ellos. Por ejemplo, más adelante platicaré, pero el Observatorio Urbano, que es de la Universidad, de la Facultad de Arquitectura, ha necesitado de nuestro apoyo para poder hacer análisis de contenido en prensa sobre problemas urbanos. Bueno, a partir del 2013 empezamos a trabajar con todas estas universidades a través de la ROM y empezamos a hacer estudios nacionales. Como ven ustedes, desde San Luis Potosí hasta Jalisco, pasando por Coahuila, hemos podido integrar a casi todo el país, a Yucatán también a través de la UADY, La Salle con la doctora Benassini, etc. Entonces, nosotros en el Obvio hemos querido dedicarnos solo a estos dos temas, medio ambiente y campañas electorales. Las campañas electorales son, como ustedes saben, locales, federales y siempre son coyunturales, o sea, no todos los años tenemos, aunque últimamente hemos tenido prácticamente todos los años en Veracruz, exceptuando el año pasado y este. ¿Y en qué soportes? Pues en prensa impresa, en prensa digital, en nativos digitales, y actualmente también hacemos ya trabajo en Twitter, de ambos temas, tanto en cuestiones electorales como en medio ambiente. ¿Por qué hicimos medio ambiente en Veracruz? Bueno, pues la cuenca del Golfo es altamente vulnerable al cambio climático. El aumento de eventos hidrometeorológicos ha provocado que en los últimos años las inundaciones y las sequías, los deslizamientos, etcétera, se hayan incrementado en los últimos periodos. Lo dice el IPCC desde el 2007. Y el INEGI en 2011 nos señalaba estos problemas como los principales en Veracruz. A partir de estos temas que ven ustedes ahí, incendios forestales, contaminación del agua, especies amenazadas, derrames de petróleo, fue que nosotros empezamos a crear nuestros libros de código fundamental para observar la prensa en el estado de Veracruz. Entonces iniciamos en 2012 y hemos no dejado de hacer medio ambiente desde 2012 hasta 2019, en 6 periódicos, siempre los mismos, en la época de lluvias. En 2019 y 20 ya estamos incluyendo la época de secas, en prensa impresa, y también estamos en lluvias, y también trabajamos con 20 periódicos y las universidades que ustedes vieron, en 2014 y 2016, el mismo tema con nuestro instrumento, de tal manera que para 2019 ya agregamos también Twitter en estos análisis, pero solamente en Veracruz. Todavía no hemos podido lograr que algunas universidades se integren a nuestros análisis de Twitter, están todos cordialmente invitados. ¿Qué hemos descubierto en estos años? Bueno, ahí están los años. Por cierto, 2018 no lo cubrimos porque ese año nos ocupó muchísimo las elecciones del 2018. Pues que hay 2 cosas importantes que se pueden ver en este tipo de datos, ¿no? Los periódicos que más emiten noticias, La Opinión de Poza Rica, en Veracruz, está en el norte del estado. Los años en los que más se han producido noticias, vemos que 2013 tuvo muchísimas noticias sobre el tema ambiental. Y también vemos dos periodos donde desaparece el Diario del Istmo, periódico que ya no se está editando en Jalapa. Se edita todavía en el Istmo, en Coatzacoalcos, pero prácticamente ha desaparecido y creo que ya va a desaparecer. Entonces, aquí podemos ver datos, por eso es importante los estudios longitudinales, donde nos hablan también de que temas tan, digamos, trascendentes para la vida pública como el tema ambiental empiezan a desaparecer en número de noticias
Obviamente a veces hay cuestiones contextuales, como pasó en 2014 con Ayotzinapa, que justamente tocó en octubre el seguimiento, pero tampoco es explicable en 2016, en 2015 que haya bajado tanto, y habría que ir a explicar esos contextos para entender por qué los diarios han empezado a bajar en el número de noticias que están publicando acerca de estos temas, y un poquito más adelante vamos a ir viendo por qué. Por ejemplo, estos son los estudios longitudinales que a nuestros colegas ambientalistas, que ellos siempre nos están ayudando a corregir las categorías de la Universidad Bergsana, colegas ambientalistas de la Universidad Bergsana, les ayudan a detectar qué está pasando con los temas. Tenemos, por ejemplo, los fenómenos naturales, que son lluvias intensas, inundaciones, no, perdón, las inundaciones son desastres humanos, están acá. Aparecen, como siempre, constantes, con muchas noticias. Los desastres industriales con menos noticias, la basura, el agua, sí, con un importante, cualitativamente, datos sobre agua, deforestación, pocas noticias, referencias al cambio climático, prácticamente ninguna noticia que habla sobre temas ambientales, excepto en el año 2012, tenía referencias al cambio climático. Y así. Entonces, encontramos que en el 2013 hubo más desastres humanos. Esto quiere decir que se inundan las calles, y eso no es un fenómeno natural, sino un desastre humano. Contaminación del aire vemos menos. Entonces, este tipo de gráficas que se llaman longitudinales nos dan idea de lo que está pasando, de lo que se dice en la prensa, siempre partiendo de que es un referente, no la realidad, pero que finalmente orienta para tomar ciertas decisiones. ¿Quiénes son los actores que participan en estas noticias? Bueno, pues fundamentalmente vemos que participan los gobiernos estatales, que participan los alcaldes, participan muy poquito los investigadores de las universidades. Aquí están los de la UB, aquí están los de otras universidades. Participan también los grupos sociales de las ciudades, protestando, los colonos, vecinos, habitantes de poblados, y vamos viendo las diferencias y coincidencias por año, según la línea de tiempo que se va acumulando, no de tiempo, sino de número, que se va acumulando en estas gráficas. Estos son los estudios longitudinales que nosotros tenemos, y que tenemos las bases de datos y que se las hacemos públicas a cualquier persona que así lo requiera, del ámbito que sea, incluso para estudiantes que están haciendo licenciatura, tesis en estos temas, de distintas maestrías, no necesariamente tienen que ser en comunicación. Entonces, bueno, con la idea de hacer extensiva el conocimiento a la sociedad, en obvio participan estudiantes de licenciatura y posgrado, quienes capturan base de datos, presentan resultados y diseñan gráficas. Esto es muy importante porque en el observatorio somos mi persona, María Ángel, que es mi asistente de investigación, contratada recientemente, gracias a que trabaja muy bonito, y Rubén Flores, que está también trabajando con nosotros últimamente en algunos de otro doctor en psicología en investigación que por ahí debe de andar. También está trabajando con nosotros algunos temas que tienen que ver con política, sobre todo. Entonces, pero los estudiantes son fundamentales porque ellos se llevan este conocimiento, la práctica, el análisis, ¿no? El por qué es importante hacer análisis de contenido para detectar lugares, para detectar problemas, donde hay inundaciones, donde hay calores, donde hay protestas ciudadanas acerca del medio ambiente. Y logramos esta vinculación a través de nuestro blog, que publicamos por lo menos 2 veces al año, semestralmente. Y ellos también nos ayudan en lo que les voy a presentar ahora. Por ejemplo, esta tabla que resulta del análisis del monitoreo ambiental de las lluvias en 2019, en 12 periódicos de Puebla, Jalisco, Guerrero y Veracruz, donde participaron estas universidades y sus investigadores. Logramos ver que el periódico El Sur, que se edita en Acapulco, fue el que más noticias publicó, que los problemas del agua persisten allá más allá de los fenómenos naturales, que los fenómenos naturales son los que más se publican, pero también vimos detalles importantes. Las políticas públicas empiezan ya a emerger como una necesidad y están publicándose en los medios
del interior de la República. Este es el mural Grupo Reforma, se edita en Jalisco, lo analizaron los colegas del ITESO. Y así, entonces nosotros podemos ir observando a través de estos datos ciertos detalles que a veces son cualitativos y a veces son cuantitativos, que nos dan una idea de por dónde van las historias de cada lugar, de cada prensa y de cada grupo que lee esa prensa en particular. Por ejemplo, en Notiver en Veracruz, pues se le da mucha importancia a la entrada del huracán, no se le da importancia al agua, ni a la política ambiental, etcétera. Características también que tienen que ver con la prensa y con el lugar donde es emitida la información. Y esto es lo que nos ayudan los alumnos. Los alumnos logran diseñar este tipo de infografías para que sean más amables, para que puedan aparecer en el blog, para que los estudiantes les llamen la atención y puedan llegar a más público. Entonces, pues, repetimos los mismos datos. El sur fue el que más noticias publicó. Se analizaron 359 notas. Quienes participaron, solo 5% de esas notas tocan el tema de cambio climático, y vemos aquí lo que ya veíamos en la tabla anterior. El 2% de estas notas que se publicaron sobre políticas ambientales hace alusión a una problemática ambiental. Entonces seguramente están hablando de una política sin tomar en cuenta la problemática específica. Estas son otras tablas que ya estamos haciendo, comparando secas y lluvias, puesto que el mes de estos meses que están transcurriendo también son de muchos problemas en el estado de Veracruz, y tenemos más o menos el mismo comportamiento, ¿no? Los fenómenos naturales siguen siendo los más recurrentes en la prensa, el agua también, la basura también. Lo mismo pasa con los actores, los que siguen prevaleciendo son los de gobierno estatal, las autoridades, aquí es interesante porque los grupos sociales de las ciudades están participando ya más activamente en 2019 en la temporada de secas y lluvias, en ambas temporadas, y la autoridad, no, sí, aquí el 24, y la autoridad de dependencia municipal está también llevando la batuta de la información. Entonces, vamos de alguna manera viendo también que van creciendo los especialistas. En el mes de octubre ya aparecen más especialistas en términos de medio ambiente, hablando sobre este tema en Veracruz, solo en Veracruz. Y estas son, otra vez, las infografías que nos hacen nuestros estudiantes para que sea un poco más amable. 98 notas en secas, 48 notas en lluvias, quiénes son los que fueron protagonistas, cuáles son los temas, quiénes son los protagonistas. Bueno, este otro estudio lo realizamos con Rubén Flores y con María Ángel, y quiero presentárselo porque en este analizamos representaciones sociales. ¿Qué es una representación social? Bueno, pues es una RS surge en nuestra parte subjetiva, ¿no? En el individuo, lo que nosotros llamamos cognición, se traduce en una actitud, en una acción cotidiana, y es la que nos permite ver las cosas, verlas, calificarlas, emitir juicios, etc. El medio ambiente es un concepto que pasa por este asunto y resulta ser pues una cuestión que se traduce en un ámbito ideológico, y por eso hay tanta disputa también a nivel de gobierno, poder, por la toma de decisiones al respecto, y el significado concreto pues queda, digamos, en este ámbito, ¿no? De los intereses y de cómo vamos a reconstruir esa realidad dependiendo de lo que a ciertas personas les convenga desde el poder hegemónico. Y entonces, esto pasó en el año que iniciamos este estudio, y nos llamó la atención porque no se ve bien en la foto, pero aquí había una especie de calavera. Y dijimos, no, esto no puede ser, vamos a ver qué podemos observar de lo que está pasando en la prensa respecto a los fenómenos naturales, ¿no? Más allá de la forma en que presentan la nota, de la forma en que describen la nota, aquí había una calavera, una calaca, pues. ¿Qué encontramos? Bueno, que las noticias de corte ambiental, pues no son de particular importancia. Las notas relacionadas con fenómenos naturales están aprovechadas más
como potencialmente peligrosas por las organizaciones civiles, y la prensa también representa de diferente manera a las comunidades, es decir, las estereotipa. Logramos este trabajo con la participación de las universidades que ustedes ya vieron, que son las que han estado siempre, bueno, no siempre, pero casi siempre, trabajando en la red de observatorios mediáticos, porque ahí cada quien trabaja de manera libre dependiendo de sus actividades. Logramos conjuntar 1.638 notas informativas y juntamos dos elementos, los fenómenos naturales y los desastres humanos. Y por eso le llamamos a esta presentación desastres en la prensa. Construimos 3 categorías cualitativas: el estereotipo, la escabrosidad y la básica. Estos los construimos a partir de que analizábamos los titulares de las notas. Entonces veíamos que había un estereotipo y entonces suponíamos que era negativo. Escabroso se refiere al morbo y pueden presentar las palabras, ciertas palabras, y puede ser positivo o negativo dependiendo de la palabra que se utilizara. Y la básica es cuando se ofrecía el qué, cómo, cuándo y dónde y no se exageraba acerca del tema. Descubrimos que otra vez las dependencias y funcionarios del gobierno son los que más emiten noticias, pero ¿qué cualidades tienen? Bueno, pues la mayoría son básicas, sin embargo hay un dato importante, hay muchas escabrosas, 417. No es la mitad, pero cualitativamente 25.46 es un dato importante para nuestros análisis. Entonces aplicamos un factor ANOVA para ver qué estados y qué actores fungían como factores de agrupación y qué representaciones nos estaban dando estas cualidades que habíamos creado de manera cualitativa. Descubrimos que Veracruz y Jalisco eran los estados, o sea, la prensa pues de Veracruz y Jalisco, eran los estados donde se emitían más notas escabrosas. Sin embargo, en todas hay algunas notas escabrosas. Jalisco y Veracruz eran los que más tenían notas escabrosas. Los funcionarios internacionales eran los que emitían más noticias con palabras escabrosas. Los funcionarios. Los académicos un poquito menos, las OSCs también, las Fuerzas Armadas nada, los funcionarios menos. También vimos que las OSCs emiten información con estereotipos y estos suelen ser negativos. Entonces habría que indagar un poquito más qué está pasando por ahí. Algunos ambientalistas me decían, es que los tenemos que espantar para que hagan caso. Yo, bueno, no lo sé. Los funcionarios mexicanos y las Fuerzas Armadas tienen menos, tienen menos escabrosidad, menos estereotipos, dan información básica, es decir, qué, cómo, cuándo y por qué. Académicos, los funcionarios, ¿no? Pero sobre todo las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas aparecen como actores y protagonistas en las noticias ambientales y de desastres. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este momento? Bueno, pues a partir de esta experiencia que hemos tenido y de otras que hemos tenido también con investigadores españoles que trabajan el tema de catástrofes, pues decidimos armar ya un libro de códigos que estamos trabajando con nuestros estudiantes que tiene 3 dimensiones. Bueno, un libro de códigos que trata de monitorear la COVID-19 durante los meses de abril y mayo, en 7 portales digitales en Veracruz, obvio porque no los podemos comprar, pues nos fuimos a los portales digitales, los bajamos en PDF la nota, la analizamos, le aplicamos el libro de códigos. Las 3 dimensiones que abarca el libro de códigos son los temas de actores que aparecen en esas notas, que nos van a representar precisamente lo que hicimos, las cualidades anteriores, vamos a lograr con ellos representaciones sociales. También estamos buscando rasgos del periodismo, entre la profesionalización que trata el tema con cuidado, con certeza, con el qué, cómo, cuándo y dónde, y la espectacularización, que obviamente va a tratar el tema con morbo, con estereotipos y con otras características que ya hemos visto cómo tratan el tema ambiental. Y estos encuadres que son proporcionados por la gente que ha trabajado, por el grupo de españoles que han trabajado en catástrofes, pues también son importantes, ¿no? Ver trastorno como la pandemia y su afectación en el presente, las causas, explicaciones científicas o no del origen de la pandemia y su propagación y las consecuencias, referido a las repercusiones que ha tenido y tendrá en la vida de los individuos. Esto estamos en ello, si todo va bien y mis estudiantes se aplican, espero
esperemos poder publicar estos resultados a finales de junio. Los resultados de abril a finales de junio, a mediados de julio los de mayo y a finales de julio todos los 2 meses. Esperando que haya habido cambios entre un mes y otro, por supuesto, esperando que vaya a haber diferencias entre un periódico y otro también. En fin, ahí está, se los podemos compartir el libro de códigos a los interesados. Esta es una invitación para todos. Hasta ahí la dejo yo, Janet. Y pues, muchas gracias, Pati. Oye, qué interesante, muy interesante y sobre todo útil, ¿no? Y bueno, vamos a pasar a la parte de preguntas y comentarios. A ver, ¿quién quiere iniciar? Yo también tengo. Bueno, mientras se animan, puedo hacer un comentario. Más bien un cuestionamiento. Estos observatorios son muy importantes, sobre todo para la parte de política pública. ¿Nos podrían decir cuál es la experiencia que ustedes tienen o han tenido con este vínculo con el gobierno de Veracruz o a nivel nacional, que escuche que tienes investigaciones a nivel nacional? ¿Cuál ha sido ese vínculo? Porque la investigación, para poderla aterrizar a la parte de política pública, es la que más cuesta. Claro. Mira, nosotros, como ves, somos observatorio de medios, entonces con quienes más contacto hemos tenido es con periodistas. Los periodistas, cuando publicamos alguna de esas notas, sobre todo las de observación política, cuando estamos en ámbitos de elecciones, inmediatamente se contactan con nosotros, nos hacen entrevistas, quieren saber qué, cómo y cuándo, por qué, cómo llegamos a esa conclusión, que tienen ciertas tendencias para cierto candidato, les pasamos nuestras bases de datos, porque ese es uno de los temas más importantes. Nuestras bases de datos son proporcionables. No las guardamos en la universidad, son para todos, siempre y cuando nos den el crédito, claro, ¿no? Entonces, porque es un observatorio, no es un grupo de investigación. Entonces, las características del observatorio es hacérselas llegar. No hemos tenido contacto con el gobierno, por supuesto. Hemos tenido mucho intercambio con otros observatorios de España, que no se llaman observatorios, con otros observatorios de Latinoamérica, que sí se llaman observatorios, y hemos intentado trabajar en grupos, ¿no? Entonces, con Sofía Palau trabajamos género cada 4 o 5 años. Estamos ampliando, digamos, nuestro eje hacia muchos lugares, y en este momento muy probablemente nos pida UNESCO un seguimiento sobre el tema de la pandemia. Ya están teniendo con nosotros los primeros contactos. Entonces, los políticos no, pero los periodistas sí. Entonces, si los periodistas nos hacen caso, pues es la segunda instancia, ¿no? Para poder llegar a esa política pública. Interesante. Adelante, José Luis, porque también tiene por ahí. Sí, muy, muy interesante, pero esto me lleva a hacer unos cuestionamientos. ¿Estos datos se los das a los periodistas o al periodismo local? ¿Se ha reflejado en una mejoría, en una especialización ecológica, medioambientalista, de riesgos, periodismos de riesgos, de prevención? ¿Se ha reflejado estos datos, si han sido utilizados para esos fines? Pregunta. Muy bien, te agradezco muchísimo la pregunta porque se me fue en la presentación. Desafortunadamente ustedes saben que el periodismo de prensa impresa ha venido a menos. Ha venido a menos por 3 condiciones, ¿no? La principal, la económica, porque obviamente se genera a partir de los portales digitales, de que el periodismo digital está ganando mucho espacio, y entonces la prensa impresa empieza a tener menos recursos. Segundo, el recorte, digamos, que no de este sexenio, de este gobierno, sino desde antes, de los gobiernos locales a la publicidad que estaban recibiendo por parte de los gobiernos. Y tercero, pues la violencia que han sufrido los periodistas, especialmente los veracruzanos. Entonces, han venido disminuyendo las noticias de una manera tremenda, lo comentaba en alguna de las primeras diapositivas. En términos ambientales, queda un tema, digamos, noble, que hacía que la gente leyera a la prensa sin pues generar ninguna otra expectativa ni tendencia política, pues también ha venido a menos. Entonces, si los periodistas en este momento no están haciendo periodismo de riesgo, no están haciendo periodismo ambiental, porque están viendo por sobrevivir. Están
apenas digitalizando su prensa, su periódico, su espacio, están cambiando de oficio, están también replanteándose qué van a hacer, cómo van a generar ese espacio digital. Unos ya están despedidos de sus periódicos y están generando prensa nativa digital. Entonces hay, digamos, una crisis que ya venía dándose desde hace 2 o 3 años muy, muy claramente en Veracruz, yo creo que a nivel nacional, bueno, en Veracruz desde el gobierno de Duarte, pero ya muy particularmente se vio reflejado en el gobierno de Yunes, que fue 2016-2018, cerraron muchos periódicos. Entonces, es una crisis que está afectando al periodismo. Entonces, yo comentaba hace poco en alguno de estos foros que la oportunidad de la pandemia podía ser interesante para el periodismo profesional. No nos han pedido las bases de datos, a veces citan nuestro blog para hacer algún comentario muy de ladito, pero sobre todo en cuestiones políticas. Gracias, Pati. Tiene la palabra Jorge y después Paulina Uribe. Adelante. Muchas gracias, Janet, y un gusto también escucharte, Pati, con esta temática. Fíjate que al igual que ahorita José Luis, me vino mucho a la mente el trabajo que está haciendo ahorita el Instituto Global de la Comunicación que preside Enrique Bustamante con la Fundación del Universal. Te lo digo porque justo me tocó participar con él hace 2 días en un seminario que dan de formación para periodistas científicos. Y creo que justo lo que comentaba José Luis es fundamental. Creo que hoy la oportunidad que tenemos de incidir directamente en los que van a ser los mediadores con la comunidad en términos generales son los periodistas. Muchos de ellos, como bien decía José Luis, no están capacitados, formados en este tipo de temática, y hay todo un área de oportunidad, y creo que, bueno, pues a lo mejor para el trabajo que ustedes están realizando, valdría la pena que contactaras con él. Si quieres, luego yo te pongo en comunicación con Enrique para que lo puedas hacer, porque llevan ya varios años haciendo este trabajo con la Universidad de Oviedo, la Universidad de San Diego, la UNAM ahora y otras instituciones. Esto por un lado, pero por el otro me surgió mucho la inquietud sobre esta vinculación que tienen obviamente ustedes con la ROM. Ya en la reunión pasada que se tuvo de la Asamblea del CONEC se hacía evidente que nos urgía a las universidades, a las escuelas de comunicación, tener en el área de formación básica talleres impartidos por los laboratorios, los observatorios y los centros de investigación. Consideramos que es quizá un tema urgente en nuestras escuelas, y ahí me gustaría saber cómo lograron ustedes articular justo con el trabajo de un observatorio con la formación de licenciatura, los alumnos de maestría, cuando por lo general el tema de la investigación no suele ser quizá como el área más atractiva para ellos, ¿no? Si lo lograron a través de alguna materia y formación, o ha sido como más bien inquietud particular de algunos de tus alumnos. Fíjate que es bien interesante esto. Precisamente a partir de la Coordinación Universitaria de Observatorios, que no, según nuestro coordinador, no existe en todas las universidades públicas, pues empezamos a tener contacto con distintas facultades, no necesariamente la de comunicación, donde también a veces toman algún curso con nosotros. Entonces, por ejemplo, lo que les comentaba, el Observatorio Urbano de la Facultad de Arquitectura, que además tiene maestría y doctorado, y los dos están en PNPC, empezaron a requerir del análisis de contenido en la prensa local para detectar problemas como estos: agua, basura, servicios públicos. Entonces yo les di un taller, eran como 10 maestros y como 20 estudiantes, que duró como 2 meses el taller, una vez cada tarde, cada semana, y entendieron perfectamente. Este artículo está por publicarse, creo que esta semana, en una revista cubana además. Pero lo más importante es que 2 chavos hicieron maestría, están haciendo su tesis de maestría con datos de análisis de contenido en prensa local veracruzana, para detectar también, por ejemplo, lugares de violencia para las mujeres. Entonces hacíamos los libros de códigos dependiendo de sus tesis, y nosotros los asesorábamos desde el observatorio. Entonces, ha sido fácil cuando la gente es
inteligente, sensible, no sé cómo decirlo, porque un arquitecto pues va a decir, y a mí qué me importa lo que diga la opinión de Poza Rica, ¿no? Pero otros arquitectos dicen, claro que me importa, en vez de mandar a mis estudiantes para allá, vamos y vemos qué está pasando, qué viviendas, dónde andan los problemas de seguridad, dónde andan los problemas de servicios, a través de la prensa, y luego hago mi encuesta, o no, o veto a hacer. Entonces, sí hemos colaborado con el Observatorio de Violencia de las Mujeres, que también es otro observatorio que trabaja con análisis de contenido. Les hemos dado capacitación para ver cuántas mujeres aparecen en la nota roja, etcétera. Entonces, digamos que ha sido interesante a partir de que la gente entiende que la prensa no sirve nada más para leer, para informarse, o como una tendencia, sino también para detectar lugares, cosas preocupantes, obviamente, y también formas de representar la realidad. Porque si los chavos se enteran de que están representando a la naturaleza como algo escabroso, entonces, ¿cómo vamos a convivir con ella, no? Entonces, esto nos mueve mucho cuando presentamos estos estudios, ¿no? Y por último, nada más para ahorita cederle la palabra a las personas que están en el foro, es si no han pensado en la construcción, uno, de algún tipo de agencia noticiosa derivada del mismo observatorio, es decir, apoyándose en los alumnos de las áreas de periodismo para empezar a formar como una línea de trabajo en comunicación y sustentabilidad, comunicación y medio ambiente, y si esto también no está pensado para como una línea de trabajo dentro, bueno, más que de trabajo, de formación para los alumnos en programas de posgrado, dado que tenemos muy poco trabajado. Digo, Janet ha trabajado el tema de comunicación y salud, pero cuando nos vamos al tema de comunicación ambiental, comunicación de desastres, comunicación y crisis climática, se reduce todavía mucho más el espectro. Así es. No, mira, nosotros no tenemos la capacidad. Desafortunadamente no podríamos jamás hacer una agencia de noticias. Aparte, damos clases y esas. Y además no estoy en facultad. La Facultad de Comunicación está en el Puerto de Veracruz. De todas maneras, yo tengo aquí mi clase en la Facultad de Ciencias Administrativas, que tiene una licenciatura en publicidad, y es con los que trabajo normalmente, que son 35 muchachos. Pero apenas logro con ellos terminar de hacer el análisis de contenido de la campaña, de hacer las infografías que vieron, y ya. Entonces, no tendríamos esa capacidad. Lo que sí podemos es hacerles llegar nuestras bases de datos, hacerles llegar nuestros libros de códigos, los pueden mejorar, los pueden afinar de tal manera que se ajuste a las problemáticas de cada país, de cada región, pero tanto como eso no. Lo que sí te digo es que estamos trabajando con 2 maestrías yo les asesoro en temas de medio ambiente. Una es la investigación educativa, que está en el Instituto de Investigación Educativa, que tiene una línea ambiental, y la otra está en biología también. Entonces, generalmente me invitan a dar un taller. Trabajamos, digamos, de manera voluntaria con los... Y he dirigido tesis, además, que tiene que ver con la cuestión ambiental, sin ser yo ambientalista, ¿verdad? Pero bueno, Claro. en esas estamos. Sí, pues yo creo que ahí tiene Martín Echeverría, ahora que está presidiendo con ustedes la ROM, pues un tema de trabajo colaborativo que podrían emprender las distintas universidades del CONEC, ¿no? Formar quizá entre todas Martín ha la trabajado los temas ambientales todo el tiempo, primero en la UADY y luego en la UAP. Él ha por estado supuesto. trabajando. Muy bien. Muchísimas gracias, Pati. De nada. Gracias, Jorge. Vamos a darle la palabra a Paulina Uribe. Por favor, Paulina, adelante, bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Sí se oye? Sí, perfectamente. Gracias. Muchas gracias a Patricia por la charla, está muy interesante. Yo estoy como profesora en la ENES, que son las escuelas superiores de la UNAM, que están descentralizadas, en León. Y justamente tengo un proyecto de investigación sobre conocimientos y prácticas ambientales de los universitarios en Guanajuato. Entonces, me llamó muchísimo la atención los datos que presentaste, porque yo estoy apenas analizando la base de datos que tengo, pero hice una nube de palabras solamente con el tema de cambio climático, y creo que se confirma esto que dices de que la prensa usa nociones o palabras de catástrofe muy dramáticas, por lo tanto los conocimientos que tienen los estudiantes son así, ¿no? Este cambio climático como un colapso, muy poco complejizadas las problemáticas ambientales en Guanajuato,
teniendo en cuenta que es una región alta, o sea, es una región industrial que tiene un impacto ambiental fuertísimo y que los conocimientos ambientales de los universitarios son mínimos. Entonces, creo que ahí hay un tema preocupante, pero sobre todo lo que me interesó es, bueno, sí conocer más el libro de códigos que tú comentaste, buscar alguna colaboración contigo para ver si podemos hacer un trabajo parecido en Guanajuato. Entiendo que en Guanajuato no hay ningún observatorio ambiental hasta donde No, no yo he importa. investigado. No, ¿verdad? No, no importa, pero no importa que no haya observatorio, lo puedes hacer en tu universidad sin problema. Sí, sí, exacto, pero ahorita también escuchaba esto, sí, entiendo, tú lo haces con notas de prensa escrita, pero por lo que veo se puede alimentar esto desde distintas temáticas, ¿no? Incluso estos mismos conocimientos que tienen los estudiantes o incluso hacer un análisis de las currículas y de las materias que están orientadas a medio ambiente. Por ejemplo, yo hice la encuesta, ahorita tengo 300 universitarios encuestados y son de 4 universidades que están en la región que la OMS señaló como peor calidad del aire, que son Irapuato, Silao, Salamanca y León. Y de esa región, el conocimiento que tienen los estudiantes pues, sobre la temática específica de calidad del aire es como, pues es muy pobre, ¿no? Entonces como que tendría que, y de estas universidades que más o menos captan 5,000 alumnos, estas 4 nada más, de las que yo hice las encuestas, ninguna tiene una licenciatura en medio ambiente, en educación ambiental, en ningún tema relacionado, porque todas están orientadas, incluida la UNAM en la que yo trabajo, al campo de la industria. Entonces, es muy fuerte ver bueno, pues es un síntoma, ¿no? De la región. Entonces, como que lo que yo veo muy interesante de tu trabajo es cómo este conocimiento, este análisis de contenido puede aportar a cambiar ese síntoma, ¿no? Y bueno, ya hablé demasiado, pero me gustó No, mucho no te tu preocupes. presentación. Al contrario, yo creo que esa es la idea, ¿no? Pensar que el análisis de contenido no solo analiza cuestiones políticas, ¿no? También podemos analizar cuestiones de género, cuestiones de seguridad, contrastar estos datos con los datos de gobierno y, bueno, lo que está pasando ahorita con la pandemia. ¿Por qué? Porque la gente se está informando a través de la prensa, de la radio, de la tele, y es verdad que ahora cada vez más a través de redes sociales, por eso nosotros estamos trabajando ya en Twitter. Mira, yo no tengo ningún problema en establecer contacto contigo, pero nosotros no hacemos encuestas, solo hacemos análisis de contenido. Entonces, estamos trabajando el tema ambiental en prensa local. También tenemos datos de prensa nacional, porque como veías en las diapositivas, han participado con nosotros distintas universidades. No es necesario que formes parte de la ROM, precisamente mi interés de AMIC, porque también pertenezco a la AMIC, es hacer extensivo el trabajo del observatorio a todos los investigadores, porque están trabajando con sus estudiantes y es algo que, como decía al principio, el observatorio, su fin es socializar el conocimiento. Entonces nosotros, lo que tú me digas que necesitas, nosotros te podemos aportar. Incluso ahorita que tenemos tantos problemas, podemos darte un taller de cómo llevar a cabo o sea, cómo aplicar el libro de códigos por vía virtual. En fin, todo lo que quieras, adelante. Pero sabiendo que no hacemos encuesta nada más. Sí, sí, sí. Yo hice la encuesta porque no hay datos, o sea, no puedo tener esos datos que yo quería, pero claro que hace falta hacer el trabajo que ustedes hicieron a nivel estado de Guanajuato, ¿no? ¿Cómo son las noticias? Yo creo que aquí el síntoma es eso, ¿no? Que no se habla del tema, no se habla. Entonces, no, y si ya tienes la encuesta, puedes cruzar el dato. O sea, de repente dices, bueno, con razón no saben si en el periódico no aparece. Claro, claro. ¿No? Ya, está muy bien. Ya tengo ahí tu correo, ahí lo grabé y yo te escribo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Qué maravilla, ¿no? Encontrar estos vínculos con colegas y encontrarse y ver que se pueden hacer muchísimas cosas. ¿Alguien quiere participar? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta de José Luis? Adelante, José Luis. Es que dice José Luis en el chat que sí tienen datos, Pati, sobre el COVID en Veracruz. Allá vamos. Mira, como les comentaba ahorita, solamente mostramos las 3 dimensiones de lo que estamos abordando.
Y para llegar a estas dimensiones y al libro de códigos que esperamos ya compartir primero con la ROM, yo creo que mañana ya se los mandamos a todos los de la red de observatorios mediáticos para ver quién le quiere entrar. Lo que hemos observado lo hicimos en prensa digital, en Twitter, para poder construir categorías. Entonces, por eso organizamos ciertos temas nada más y otros no. O sea, por ejemplo, nos fuimos salud, cuestiones económicas, cuestiones que tienen que ver con la afectación, ¿no? Que está ligado precisamente a comunidades, pero nos parece muy importante manejar la cuestión del encuadre. El encuadre, que casi no lo manejamos en temas ambientales, sí lo estamos manejando en la pandemia, porque sí ha habido un tratamiento extraño, ¿no? Y además la profesionalización, ¿no? O sea, ver cuándo el periodista presenta una noticia lo más pertinente posible y de acuerdo a datos, y cuándo el periodista está presentando una noticia de manera sensacionalista. Entonces tiene como esas tres dimensiones que les platicaba. Dime, José Luis. Sí, mira, la idea era que me dieras las variables o los factores de la investigación de COVID, porque ya ves que datos que no son datos de la próxima semana y la siguiente semana, la próxima semana, ¿qué están haciendo ahí en Veracruz investigando la COVID? Desde el punto de vista, tú lo decías, en el aspecto de socioeconómico, impacto amarillista, informativo, dato verificable, o sea, ¿cuál es el, digamos, ahora sí, la investigación o el tema que están tocando en el COVID? Perdón, es que sí, estoy interesado. Es eso justamente lo que te comentaba. O sea, un libro de códigos es como un cuestionario, pero se lo aplicas a la prensa. Entonces apareció en primera página, fue una entrevista, fue un reportaje, qué tema trató, el tema de la enfermedad como prevención o el tema de la enfermedad de ataques a los hospitales. Entonces los muchachos van calificando, van capturando esas notas y van creando una base de datos que se traduce en las primeras gráficas que tuviste, cuando aparecen los temas y los protagonistas de los temas. Entonces, eso es lo que estamos ahora haciendo. Todavía no tenemos resultados. Para crear el libro de código nos tardamos un mes. La semana pasada lo validamos, le hicimos su prueba de Krippendorf, se los dimos a los alumnos y esperemos poder tener el mes de abril, que también ya teníamos un muestreo de una semana, un día a la semana elegida aleatoriamente, son 7 días del mes de abril y 7 días del mes de mayo. Son muestras que ya están también comprobadas por los que hacemos análisis de contenido. Entonces, están saliendo chorrocientas mil notas, pero está haciendo un trabajo interesante y el libro de códigos todavía se sigue revisando. Solamente les presenté las dimensiones, que son las que vieron en la última diapositiva. No sé si eso contestó tu pregunta. Yo supongo que sí, Oye, yo tenía una pregunta para ti. ¿Han ubicado nuevas agendas, que se estén trabajando dentro de esta temática del COVID ahora que empezaron a hacer ustedes el monitoreo versus a los que estaban acostumbrados a trabajarse sobre temas de salud? Por supuesto, por supuesto. ¿Cuáles son estas dobles agendas o agendas ocultas que percibes? Pues no son dobles, son bastante claras. Por ejemplo, todo el tema del imaginario colectivo está presente en todas las noticias de COVID. No las teníamos en los temas ambientales, ¿no? Tiene que ver con el miedo, mucho tiene que ver también la forma en que informó el gobierno, pero en eso no me estoy metiendo. Hay otros compañeros, creo que Rubén sí está trabajando eso, Rubén Flores, cómo está informando el gobierno, pero acuérdate que ellos informaron solo desde YouTube y desde canales públicos, o sea, no bajaron a la masa, ¿no? Los que estuvieron en el pueblo fueron los gobiernos locales, para variar, con sus mínimos recursos, informando a través de la prensa local. Eso va a ser interesante, porque nosotros estamos analizando solo prensa veracruzana. No estamos analizando el país, ¿no? o el Reforma, sino cómo vivió la prensa veracruzana. Y bueno, estamos encontrando cosas novedosas. Sí, claro que sí.
Y una última pregunta, ¿qué desafíos crees que se vienen para los observatorios de medios con la manera como nos estamos reconfigurando en las instituciones privadas y públicas dedicadas a la educación? Pues el principal es tener recursos, o sea, nosotros necesitamos tener un observatorio que tenga recursos para poder crear todas estas cosas que también tú proponías. Por ejemplo, uno de los datos que daba José Luis Hurtado el otro día en su plática del WhatsApp, mucha de la información que se está generando en la prensa local está saliendo de los WhatsApps. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues a través de una encuesta. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues entrevistando a los periodistas. No tenemos recursos, o sea, para ir hacia recursos humanos y recursos de dinero, pues. Uh-huh. Entonces, claro que sí, ¿cómo se hicieron de esa información, no? ¿Cómo generaron ese pánico, ¿no? O ese miedo? Entonces, seguramente está asociado al uso de las redes sociales. Yo estoy segura que nuestra labor de medios va a ir dejando a la prensa impresa y se va a ir más hacia las redes sociales. Crecieron en cuestiones ambientales, es un estudio que acabamos de terminar, la participación en Twitter de época de secas en Veracruz a época de lluvia en Veracruz. Creció el Twitter 3 veces más la participación de los ciudadanos comunes acerca solo del tema ambiental, no del tema del COVID, en Twitter. Entonces, eso quiere decir que los periódicos impresos van a ir saliendo, se va a quedar el que pueda digitalizarse y ser amable al grupo al que va dirigido. Nos tenemos que ir hacia redes sociales a fuerzas, tenemos que empezar a averiguar libros de códigos para redes sociales, empezar a diseñar. Esa es la visión y necesitamos recursos y los recursos van a tener que venir pues, de las instituciones no públicas, o sea, de organizaciones mundiales. Y que seguramente eso presenta un desafío también para el tipo de investigador que tenemos, que no está acostumbrado a salir a hacer ese tipo de proyectos de intervención y a solicitar recursos, ¿no? Y aprender a bajar recursos para proyectos como el que estás diciendo. Ahí Janet tiene mucha experiencia. Sí, de hecho nos debe justo un gran taller ahí para solicitud de fondos para investigación. Qué bueno que se da esta apertura para invitarte, Pati, en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tenemos, nosotros somos como los pioneros en la parte de sustentabilidad y estamos llevando a cabo la parte de comunicación para la sustentabilidad. Esta parte de buscar recursos, necesitamos ver hacia dónde llevarlos para bajarlos y generar investigaciones con vínculo de política pública. Y en el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León estamos generando este tipo de análisis. Tenemos ya una caso cobertura periodística sobre el calentamiento global que lo llevamos a Francia. Yo fui líder de ese proyecto. Y podemos compartir varias cosas sobre análisis de prensa. Perfecto. Sobre todo esta parte de códigos, yo creo que sería súper interesante, y lo pongo en la mesa, Jorge, dar esta apertura que pueda ser líder la veracruzana con ustedes, con ver cuáles son los códigos que se están realizando para análisis de contenido de diversas temáticas en la prensa de México. Sí, aunque mi especialidad es ambiental, claro, y política, claro, ¿no? Claro, en este caso te pongo a tus órdenes toda la parte de comunicación para la sustentabilidad. Claro, ahí entra perfecto medio ambiente. Claro, ¿y por qué lo abrimos hacia esa parte? Precisamente para generar recursos. Y ahí hay mucho recurso, Pati. Entonces, después platicamos, igual invitamos a los demás colegas, que ya se unió también Paulina Uribe. Paulina, ¿estás invitada? ¡Claro, José Luis! Ay, gracias, claro que sí. Gracias. Y aprovecho para saludar a los demás colegas. Adelante, José Luis. Janet, ya que acá el doctor Hidalgo te puso de que eres la maestra doctorada en bajar recursos, enséñanos para financiar los portales digitales, o sea, de los periodistas que no tenemos ingresos. Digo, mira, yo hace poco estuve ahorita en el CIP, en el curso que nos hicieron un favor de aquí de AMIC de recomendar, bueno, nos sugirieron, y ahí estaban, nos dieron muchos nombres de fundaciones que financian proyectos. Por ahí podríamos también buscar, explorar aquí para la doctora Patricia,
de que también debe haber fundaciones para medio ambiente y... No, de eso hay mucho. Sí, sí, sí. Entonces, doctora Janet, no sea egoísta, comparta, ya sabe que la es compartir. Muchas gracias a todos. Muy bonito, ¿eh? Me gustó. Gracias, José Luis. Gracias. Muy Gracias. bien, pues Pati, vamos cerrando. Voy Claro. a despedirme de los colegas. También está Pati Aguirre. Un saludo a Pati, qué gusto verte por aquí. Ileana Cruz. Pati Aguirre está trabajando contigo, ¿verdad? Pati trabaja en la Veracruzana en la Facultad de Comunicación, pero ella da clases en la especialización que tenemos en el Centro de Estudios de Opinión. Ah, qué Claro que sí. interesante. Tenemos sí, claro, Carlos Muñiz, un gran beso. Adelante, Pati. No, nada más decir que somos compañeras. Bueno, ella es mi tutora. No. Mi tocaya, mi tutora. Sí, sí, sí. Ah, perfecto. Tenemos a Ileana Cruz. Un beso, Ileana, te vi desde que llegaste. Qué gusto verte. José Luis Hurtado, que ya lo escuchamos en otras conferencias. Súper interesantes sus temas. Marigel Pablo, que es tu colega, ¿verdad, Pati? María Ángel, sí, sí. Sí, un gran abrazo por toda la labor que están haciendo. Y Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Por supuesto, nuestro querido presidente de la AMIC. Pues muchísimas gracias. Tenerte y sobre todo por el impulso que le estás dando a todos nosotros. Y yo te quiero agradecer, Jorge, por toda esta oportunidad. No, pues al contrario, yo creo que las iniciativas que nos han compartido en este webinar, tanto lo que está haciendo Pati de abrir el código, abrir precisamente la socialización del contenido que han venido realizando dentro de su observatorio, lo hemos insistido, es un tema pendiente, tenemos que empezar a generar repositorios de datasets, ¿no? Donde puedan encontrar todos los colegas que están haciendo trabajo como Pati, poder encontrar recursos compartidos, estos talleres que bien nos ha insistido Pati, que Janet, que deberíamos de trabajar de cómo aprender a bajar recursos, y yo creo que también vamos a ver si podemos contactar a nuestro colega Abraham Torres, que está ahorita en Anáhuac, Cancún, que está llevando el proyecto de Sembra Media, con estos periodistas que tienen trabajos de emprendedurismo social en comunicación junto con Ashoka, y que están bajando recursos para impulsar proyectos de comunicación digital con orientación a la investigación. Entonces creo que Jorge, podríamos ahí emplearlos. Nosotros también estamos trabajando en la Universidad Autónoma de Nuevo León, todo lo que es de emprendimiento en nuevas tecnologías, y el primer curso que se dio hace 2 años fueron a todos los investigadores de ciencias sociales, no solamente de las ciencias exactas, para poder generar este tipo de proyectos y modelos económicos para la investigación. Así es, pues yo creo que ahí tenemos un desafío, vamos a ver con quién armamos igual un webinar para que puedan orientarnos, Janet, en ese sentido. Y bueno, pues yo quisiera agradecerte muchísimo, agradecer, Pati, que en nombre de los miembros de nuestro comité ejecutivo, voy a permitirme compartir la presentación por aquí, donde tenemos justo este reconocimiento virtual a tu trabajo. Doctora Patricia Andrade del CID, gracias por habernos impartido esta videoconferencia Monitoreos Longitudinales sobre temas ambientales y desastres naturales, un tema que cada vez se va a hacer más urgente. Seguramente empezarán a surgir por ahí más colegas investigadores en la temática, y creo que haberte tenido aquí con nosotros pues es importante para abrir esta beta y quizás hasta un grupo de trabajo dentro de la MICA. Perfecto. Muchísimas gracias, Pati. A ti, Jorge, muchas gracias a todos. No, y muchísimas gracias también a nuestra moderadora del día de hoy, a la doctora Janet García, por el trabajo que siempre muy animado y atinado hace. Janet, muchísimas gracias, Janet, por tu colaboración en esta sesión del día de hoy. Estoy copiando tu correo, Janet, pero por cualquier cosa me lo mandas por ahí, ¿no? Por supuesto que sí, Pati, mi querida Pati, fue maravilloso escucharte. Y a la Cruzana es un gran abrazo virtual. Y maravilloso que tú nos vas a dar mucho dinero. Exacto, eso es lo más maravilloso, ¿no? Que nos vas a enseñar a charolear, ¿no? Por ahí, como bien dicen. Pero bueno, es justo esta la intención de la MIC, ¿no? Podernos servir de espacio de encuentro, de diálogo, y sobre todo, como decíamos, y aquí está nuestra tribu, poder trabajar con la tribu, qué mejor y qué mejor experiencia poderla tener. Oigan, pues aprovechando, la próxima semana tendremos al doctor Julio Juárez de Amís hablando sobre comunicación política en el contexto, una aproximación al estudio comparado en los debates electorales. Sabemos que el tema de la comunicación política también y ha sido de gran interés para
muchos de nuestros investigadores. Esperamos que nos puedan acompañar la próxima semana en punto de las 6 de la tarde para escuchar al doctor Julio Juárez Gamiz. Y pues nuevamente, gracias a todos ustedes, fue un honor y un gusto encontrarnos en estos tiempos difíciles, pero también tiempos de gran amistad. Muchísimas gracias, que tengan una excelente tarde. Gracias a todos los que están conectando y que estuvieron el día de hoy con nosotros. Gracias, Luis Ángel. Gracias, hasta pronto, bye. Diana, Paulina, María Ángel, Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión. Recuerden, en unos minutos más estaremos subiendo los contenidos a nuestro canal de YouTube y a la página de la MIC. Que tengan muy buenas. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego.